pues hay un análisis profundo respecto a cómo se deben tratar estos hechos de violencia y pues principalmente por qué se están dando estos hechos en el país. Por eso a esta hora saludamos a Francisco Cajiao, quien es uno de los consultores de educación de mayor relevancia en el país y que pues definitivamente conoce el tema de la educación a fondo y pues queremos a través de él y en esta conversación entender qué es lo que estaría pasando en las instituciones en Bogotá y en el país. Profesor Francisco, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Igualmente, profesor, empecemos hablando de pues esta situación que se empieza a develar un poco en el país de esta violencia que se vive en el interior de las instituciones por parte de todos los actores. Estamos hablando de estudiantes, maestros e incluso pues la misma cultura que rodea las instituciones. ¿Qué está pasando para que hoy sea noticia un poco este escenario violento en las instituciones? Bueno, yo creo que lo primero es que uno tiene que entender bien eh, cómo es el proceso evolutivo en los niños, en los adolescentes, y separar un poco lo que es violencia propiamente tal de muchas manifestaciones del desarrollo de las relaciones entre pares que podríamos bautizar de otras maneras. La agresividad no necesariamente es violencia, por ejemplo, y hay muchas cosas en la ciudad o en las ciudades en general, pero para referirnos en el caso de Bogotá, hay muchas cosas que hacen que todo el ambiente en el que se vive sea un ambiente muy agresivo. Las calles, las multitudes, la necesidad como de estarse protegiendo, la amenaza permanente de inseguridad, genera un clima, digamos, de desconfianza siempre frente a los demás, y eso muchas veces se manifiesta en actitudes y en comportamientos agresivos. Ahora, no todo comportamiento agresivo es violencia. La violencia tiene una connotación muy fuerte y también se está dando, y es muy grave, que es cuando hay una intención clara de hacerle daño a otro por maldad, digamos, que es ya las conductas que podríamos calificar como delictivas, es decir, cuando hay atracos, cuando hay agresiones sexuales, cuando hay este tipo de cosas, pero cuando uno piensa en niños de 10, 11, 12 años, uno lo que encuentra es mucho comportamiento agresivo. Y esto, aparentemente, esta es una discusión que no ha sido, digamos, suficientemente estudiada a mi manera de ver. La pandemia agudizó muchas de estas conductas. Al regreso de la pandemia se agudizaron muchas de estas conductas porque además a toda la sociedad se le metió una dosis de miedo y de pánico que exacerbó la desconfianza frente a los demás. En el caso específico, pues por el miedo a ser contagiados, por el miedo a que alguien llevara el virus, en fin, eso genera mucha desconfianza, pero también porque el hecho de haber estado todos los niños, niñas confinados durante tanto tiempo, generó nuevas dificultades para volver a ajustar los procesos de convivencia. Entonces yo creo que los colegios tienen que hacer un enorme esfuerzo para entender de qué se trata y poder encontrar las soluciones, porque las soluciones al comportamiento agresivo son unas y las soluciones a los actos específicos de violencia son otras. Entonces yo creo que estas son por lo menos unas aproximaciones que hay que hacer con mucha responsabilidad, porque es muy grave bautizar a niños de 9, 10 o 11 años como una población violenta. Ahora, lo que sí hay es muchos casos de comportamientos que son inadecuados y que son muy peligrosos. Juegos
y bromas y chanzas pesadas que en principio no tienen como finalidad dañar a otro, pueden terminar en casos de muerte. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado y mirar en los colegios muy bien cómo se manejan. Profesor Cajiao, muy buenos días. Usted ya nos explicaba muy bien qué es esa violencia escolar. Sin embargo, ¿hay alguna forma de hacer como una detección temprana para poder prevenirla y tener pues entornos escolares o entornos de aprendizaje mucho más seguros? Yo sí creo, yo creo que, por ejemplo, el trabajo que se debe hacer en los primeros años escolares, desde el preescolar y los años de primaria, es un trabajo fundamental de aprender a convivir. Y esto va acompañado de una serie de cosas y de, digamos, de estrategias que los colegios pueden desarrollar de reconocimiento del otro, de actividades de lo que hoy se llama desarrollo emocional, de aprender a trabajar juntos, de crear espacios de juego amable, no necesariamente, porque fíjense que muchas de estas actividades que al final terminan en situaciones de esas que bautizamos como violentas o altamente agresivas, empiezan muchas veces en los juegos. Entonces empieza un juego brusco y empieza a empujarse y luego el otro se empuja más duro y se ríen y molestan y de pronto alguno cayó por las escaleras y se desnucó. Y esto puede ser realmente muy grave. Entonces, yo creo que hay que buscar estrategias que le permitan a los niños un reconocimiento mutuo a partir de las cualidades que tienen, de juegos y de actividades académicas de colaboración, donde uno reconozca, donde los niños aprendan a reconocer pues las virtudes que tienen los otros niños y se creen vínculos, digamos, positivos. Esto yo creo que sería una de las labores obligatorias de hacer en todos los colegios, todos los días. Por eso no es un día a la semana, eso es todos los días hasta que uno cree un hábito de construcción de confianza entre la gente, que es lo que determina una convivencia amable, agradable y digámoslo, pues una escuela feliz, digamos, entre comillas. Ahora, han mencionado, ya más grandes en la adolescencia, empiezan a surgir otros problemas diversos que requieren otras estrategias. Ahí hay una cosa muy importante que es todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual, porque pues también la sexualidad que empieza a despertarse en la adolescencia está acompañada muchas veces de actitudes que inicialmente son agresivas en lo que podríamos llamar, digamos, la torpeza que puede tener un adolescente en sus procesos de conquista hacia el otro sexo, y que al final terminan en situaciones de acoso o peores, ya de agresiones sexuales directas, por torpeza, porque son estúpidos, porque nadie les dijo que la aproximación sexual puede ser amable y puede ser delicada y que el erotismo existe, porque nadie se atreve a hablar de esas cosas. Pero todos sabemos por la historia de la humanidad que la sexualidad y la agresión tienen unas relaciones muy fuertes en ciertos momentos y eso hay que hacerlo parte del proceso educativo, porque una sexualidad sana, una sexualidad humanizada, requiere educación, requiere entrenamiento, y si no, pues somos como chimpancés. Entonces, pues hay que hacer esos trabajos. Y yo creo que los colegios realmente se sienten desbordados porque no están preparados para hacer eso. Hay muchas vacilaciones, hay miedo a tocar explícitamente ciertos temas. Entonces yo creo que eso es complicado. Y luego hay un tercer tema que es muy complicado, que es el del bullying. Y ese bullying está entre pares, por supuesto, que es ya el deseo de lastimar y dañar a un niño, de acabarle con su autoestima,
de abusar físicamente de la debilidad de alguno, y eso los colegios tienen protocolos, pero además tienen la obligación de actuar con rigor frente a estas cosas. No pueden dejarse pasar estas cosas por alto. Y hay un bullying institucionalizado que es muy complejo y que despierta muchas otras agresiones, que es el que se ejerce desde la autoridad hacia los estudiantes. Y está muy relacionado desafortunadamente con los sistemas de evaluación que pues desafortunadamente se usan como herramienta de control disciplinario, y los estudiantes a veces frente, digamos, como a sentirse impotentes frente al poder institucional que digamos, que los castiga en el sentido de reducir su autoestima, de decirles que son un poco tontos, que son bastante brutos, que no cumplen, cosa que además es cierta, pero tendría que haber otras estrategias que no fueran las que a veces se utilizan, pues reaccionan, y no reaccionan contra el adulto, sino que reaccionan contra los otros compañeros. Entonces hay una sopa, digamos, un caldo de cultivo de actitudes muy agresivas que habría que ir bajándole el nivel todos los días, y yo creo que los colegios y los equipos docentes deberían dedicarle mucho tiempo a reflexionar sobre esto, porque no es fácil, no es sencillo. Los maestros hoy están en una situación muy compleja, se han cambiado mucho las reglas del juego en el ejercicio profesional, hay muchos ojos sobre los maestros, hay muchas cámaras de video sobre los maestros, hay muchas redes de WhatsApp circulando cosas, entonces también el maestro a veces se siente pues sin autoridad, sin capacidad de control. Entonces yo creo que sí hay que avanzar en la búsqueda de estrategias colectivas y de creación de acuerdos en los cuales hagan parte de los niños, los jóvenes y todos. No puede, yo creo que ya no funciona estos modelos de antes de una autoridad vertical. Hay que ir construyendo consensos de convivencia, y esto requiere tiempo y requiere que los colegios le dediquen mucho tiempo a este ejercicio. Profesor Cajiao, usted hace un momento mencionaba el escenario de la pandemia que agudizó, digamos, como esta situación. Sin embargo, quería preguntarle también si es imperante también abrir esos espacios de diálogo frente a la importancia de la salud mental y el bienestar socioemocional, tanto para los jóvenes como para los maestros y también para los padres, porque vemos también en redes sociales esas imágenes donde los padres pues alientan a sus hijos a pelear. Sí, esto es muy importante, y por eso lo primero que yo les decía es, no tiene que mirar muy bien todo el ambiente en el que se desarrollan los niños, porque esto último que tú mencionas es muy serio cuando las familias son a veces las promotoras, digamos, de las conductas y los comportamientos agresivos. El no se deje es una cosa muy complicada, porque pasa de una actitud defensiva en un caso de emergencia a una actitud permanente de estar a la defensiva, y entonces a nadie se le puede decir nada porque automáticamente reacciona como un resorte, y esto viene muy alentado muchas veces desde la casa, y luego ese niño tiene conflicto, entonces va y cuenta en la casa, luego sus padres se comunican con otros a través del WhatsApp y se crea una red externa de agresión contra un grupo de estudiantes, se generan guerras entre padres. Todo esto hay que controlarlo, por eso digo que construir consensos y en digamos, en esta óptica de salud mental me parece fundamental. Lo que yo no sé, no puedo decirlo porque no tengo la información, pero no sé qué tanto tiempo real le están dedicando los colegios a ese ejercicio de saber que la convivencia se ha convertido en
digamos, en la asignatura más importante de todas las posibles, incluyendo tanto lo que ocurre dentro de la escuela como lo que ocurre en la periferia de la escuela, porque además de las familias hay entornos escolares muy violentos. Esto aplica un poco más en los adolescentes, que ya ni siquiera es en su casa donde funcionan, sino que tienen unas redes, bueno, las redes sociales tienen una importancia en este momento tremenda. Yo no sé qué tanto ejercicio de lectura crítica y de actitud crítica frente a las redes sociales hay, pero esto es como tener uno un transmisor perpetuo en un oído dictándole cosas que tiene que hacer, y entonces por las redes sociales se organizan peleas, broncas, fiestas que terminan en peleas, consumo de drogas. Hay retos que implican actos temerarios, autodestructivos. Y entonces el tema de salud mental pues se va volviendo una epidemia supremamente grave y que circula, digamos, por debajo de cuerda, porque todo lo que los muchachos y chicas, eh, eh, digamos, manejan y comparten a través de las redes sociales termina siendo invisible para los adultos. Entonces, si uno no trabaja con ellos para que ellos mismos sean críticos, para que ellos mismos empiecen a hacer uso de su capacidad de razonamiento, y son chicos y chicas inteligentes, capaces, con iniciativas, con sueños, pero a quienes lo que el colegio les ofrece no les está significando mayor cosa, entonces empiezan a encontrar mucho más interesante todo este universo de aventura extrema que circula al margen del mundo escolar. Entonces me parece que ahí hay mucho para explorar. Profesor Cajiao, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Bueno, siguiendo por esa línea de la sobreestimulación en la información que se ha tenido por redes sociales y por el Internet, también se ha evidenciado que nosotros como ciudadanos latinoamericanos tomamos todo como muy personal, ¿no? Y trasladándolo a lo coloquial, somos muy tocados en muchos aspectos. ¿Será que eso también es lo que está gestando todo este conflicto y todas estas tensiones en ese ámbito escolar? Sí, pues digamos, en esto es difícil hacer generalizaciones y menos ya, digamos, continentales, pero sí, efectivamente hay un elemento cultural, que es a lo que tú te refieres en realidad con esto, que, 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 que tú lo denominas como que estamos siempre un poco tocados, y efectivamente tenemos una tendencia a sobreactuarnos emocionalmente. Eh, Desde luego esto varía, pero es un tema que es cultural. Y cuando digo que es cultural, quiero decir que es educativo. Lo que pasa es que no ha llegado por la vía de la educación formal, sino por la vía de lo que uno aprende desde el momento en que nace. Y entonces, pues hay muchos niños que a los 3 años, a los 4 años de vida ya saben todo sobre la violencia, ya saben cómo se manejan las relaciones en el ámbito del hogar, ya saben si se sube la voz o no se sube la voz, ya están habituados por ejemplo, al consumo permanente de licor y a todo lo que después del consumo de licor viene en términos de agresividad, de vocabulario soez, etcétera. Cuando tú ves el vocabulario que usan los políticos, que cada que se abren los micrófonos y salen, pues uno dice, hombre, aquí hay algo que no está bien. Es decir, no importa cuál sea el estatus público, social de un personaje que usa un vocabulario de un nivel de agresividad enorme, donde la manera de controvertir con los demás es descalificarlos hasta la muerte, y si esto empieza por las más altas autoridades de las ramas del poder público,
y a veces de la iglesia, a veces o de las iglesias, pues, ¿qué se puede esperar de un niño en una escuela? Esto, por supuesto, es muy complicado y sobre esto tendría que haber una reflexión y en eso consiste una educación crítica. Lo que pasa es que seguimos pegados a unos currículos en los que nos hablan de cosas ajenas y no hablamos de las cosas del diario. Yo creo que, por ejemplo, en los colegios debería ponerse a discusión con los jóvenes, ¿a ustedes cómo les parece esto? Y poner hechos, poner mensajes de las redes sociales, poner hilos de tweet y decir a ustedes cómo les parece que desde un congresista o desde un alcalde o desde un líder político o desde una emisora de radio se estén diciendo estas cosas y generar el debate entre los jóvenes. Porque esto es lo que genera realmente pensamiento crítico. No es un adoctrinamiento lo que nosotros necesitamos hacer en la escuela. Necesitamos que los chicos sean conscientes porque solo ellos pueden empezar a modificar estos patrones culturales, así como se han modificado muchos otros. Lo que pasa es que esto ya no circula por la vía de que un adulto les diga cómo es la verdad de la vida y ellos se lo crean. Entonces hay que construir nuevas verdades o nuevas posiciones en un ejercicio pedagógico dialogante. Y yo creo que esto es lo que no nos han enseñado en las facultades de educación, a dialogar verdaderamente y a generar procesos desde muy jóvenes. Cuando se usan métodos pedagógicos distintos, se desarrollan trabajos por proyectos, los niños pueden empezar a ver diversas versiones de cosas, no solo de lo político, no solo de lo social, no solo de estos temas de convivencia, que es de lo que estamos hablando, por supuesto, sino también sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre el uso de herramientas tecnológicas, sobre las profesiones, sobre las comunicaciones, pues todo esto, desarrollar proyectos sobre estas cosas, enriquece tremendamente la capacidad crítica y además la curiosidad y además empieza uno a darle a los niños intereses distintos a estarse peleando, pero vivir en una sociedad donde todo el mundo está de pelea todo el tiempo, pues no hace fácil poner la vista en otras cosas. Profesor, bueno, siguiendo por esa línea del diálogo, porque de todos modos creo que, así como usted lo evidencia, falta mucho sobre eso, ¿no? Y también falta sobre la cultura emocional. Pero pongámonos del otro lado, ¿no? Estamos hablando de los niños, pero ahora pongámonos del lado de los profesores. También vivieron un proceso de pandemia, vivieron procesos complejos, la nueva reestructuración de sus entornos escolares y volver nuevamente a encontrarse a los niños con estas más tensiones, juntando también otros problemas, genera también esos conflictos. ¿Cómo usted evidencia ese panorama? No, yo creo que los maestros realmente están en una situación muy complicada desde el punto de vista profesional, muchas razones. Esta de la pandemia, digamos, es coyuntural, pero esto ya venía desde antes. Si uno se pone a analizar las cosas, yo creo que llevamos pues una década, por lo menos, donde la crítica al sistema escolar se ha ido agudizando y agudizando y agudizando, porque los maestros son los primeros que son conscientes de que, digamos, los esquemas, la estructura educativa que nosotros tenemos no está respondiendo a los intereses, sobre todo de los jóvenes. Y entonces ahí se presentan unos conflictos y se venían presentando unos conflictos muy grandes porque los maestros no saben cómo motivar a estos muchachos para que estudien. Y los resultados académicos son muy malos y para un profesional ver que trabaja muy duro, el trabajo de los maestros es muy duro. Un maestro oficial que tiene a cargo 40, 45 estudiantes
por salón, a veces más, y ves que no aprenden, y que no progresan, y que no avanzan. Eso es tremendamente frustrante. Eso es como un médico al que se le mueran todos los pacientes. De hecho, en la terminología que se usa en el mundo escolar hay términos terribles. Se habla de mortalidad académica, es decir, es toda la cantidad de chicos que pierden años, que pierden las materias, y el profesor hace lo que puede, y entonces ensaya amenazando con poner unos a todo el mundo, y eso no funciona. Se disfraza de payaso y no funciona. Se vuelve amigable y lo denuncian. Entonces no es una profesión fácil. La pandemia generó un pánico espantoso. Los maestros realmente tuvieron una situación muy aguda de miedo, que fue atizada desafortunadamente por las autoridades sanitarias del país, cuando dijeron que los niños iban a ser los principales transmisores del virus, y que todos los adultos que estuvieran en contacto con ellos iban a infectar. Entonces esto generó un pánico en los colegios enorme. Hubo muchos maestros que realmente entraron en condición de mucho miedo, pues porque además ese maestro está en contacto con los niños, pero luego va a su casa, y en su casa tiene sus hijos y tiene familiares. Entonces esto generó una situación muy grave que llevó a una suspensión muy prolongada de las clases. Luego se hicieron evidentes una serie de fallas que hay en todo el sistema educativo, pues en infraestructura, en condiciones de disponibilidad de servicios públicos, etcétera. Y esto, mejor dicho, creó un mal ambiente escolar, y la escuela, de ser el lugar más seguro que había en la pandemia, se convirtió en el sitio más peligroso de toda la pandemia. Esto, a diferencia de lo que ocurrió en otros países como Francia, Italia, los países europeos, al mes y medio de declarada la pandemia, reabrieron los colegios todos de inmediato. ¿Por qué? Pues porque la escuela era el lugar más seguro para los niños, porque así lo mostraba la evidencia científica. Y aquí no, ni aquí ni en otros países de América Latina, donde se demoraban y se demoraban y se demoraban. Y esto, pues al regreso, el regreso fue tortuoso, porque no se daban las condiciones, porque había que demostrar que había todas las condiciones óptimas en los colegios, y naturalmente no se daban. Entonces esto ya tenía un elemento de confrontación, pues gremial, con los padres de familia, con las asociaciones, etcétera. O sea que no era un ambiente positivo, no era un ambiente feliz de retorno a clases, sino casi que un clima de obligación. Luego retornan y se encuentran unos niños distintos en un colegio privado al que me invitaron. Los maestros me decían: los niños que se fueron hace 1 año y medio no volvieron más. Volvieron otros con las mismas caras y los mismos cuerpos de los que se habían ido, pero los que volvieron son otros. Porque es que esos niños que volvieron venían temerosos, no se querían socializar, unos venían agresivos, otros agresivos con los profesores, con todo este cuento de los tapabocas. Entonces fue una situación muy traumática, y los maestros han tenido que recibir esa carga, y es una carga violentísima, sin ningún apoyo psicosocial. El maestro ha tenido que soportar esto como ha podido, y yo creo que han hecho una labor heroica muy poco reconocida, porque ha sido muy difícil. Finalmente, durante la pandemia se hizo un gran reconocimiento a los médicos y a todo el personal sanitario, que evidentemente le puso la cara y el pecho a las situaciones en los hospitales, arriesgando la vida con condiciones muy precarias de infraestructura, de equipamiento, etcétera. Y bueno, fueron unos grandes héroes. Pero finalmente la idea en un hospital es que el enfermo llegue, lo traten y se cure y se vaya lo antes posible. Y mal que bien los médicos han estudiado, bueno, médicos, enfermeras, etcétera, han estudiado para tratar enfermedades. Los maestros nunca estudiaron, nunca los entrenaron
para no ir a la escuela, para atender una población a distancia, sin medios, sin conectividades, sin nada. Entonces los maestros han hecho una labor increíble. Ahora, regresar al colegio y no saber qué es lo que ha pasado es una situación muy grave, no solo para los maestros. En esto también habría que dedicarle un reconocimiento a las autoridades educativas, a las secretarías de educación y todos los funcionarios de las secretarías de educación, porque ellos también están recibiendo en segundo nivel todo el impacto de lo que está sucediendo en los colegios y piden, y todos estos colegios están pidiendo orientaciones, pero si nadie sabe cómo orienta a alguien a otro, y esto es terrible. Yo se los digo desde el punto de vista mío, personal, porque así como ustedes me han llamado hoy, en muchos momentos me han llamado otras personas, y uno realmente no sabe muy bien qué decir porque no conocemos bien qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo. De manera que yo creo que esto requiere un esfuerzo social muy grande, y yo no veo, por ejemplo, que el Ministerio de Educación esté en este momento con el más mínimo interés de entender nada. Sí. Profesor Cajiao, también hay un tema que llama la atención, y es el tema de corregir a los niños. Pues desde los hogares se habla también de las formas en que corrigen a los niños, pero bajo este cambio generacional y también estos hechos culturales pues llevan a que de alguna forma este derecho al libre desarrollo de la personalidad impida que los padres de alguna forma tomen también algunas medidas respecto a la corrección de los menores. Entonces, en este sentido, ¿cuál es su lectura también bajo esta premisa de corregir a los niños? ¿De qué manera se debería realizar por parte de los padres? Sí, ahí hay un tema cultural muy grave, y es que pues se perdió, digamos, se perdió totalmente el sentido de la autoridad. Entonces, se pasó de una corrección terrible, que era golpes y, bueno, muy violenta, a ninguna forma de autoridad y a ninguna forma de poner límites. Digámoslo así, es mejor. Los padres tienen que poner límites, los padres tienen que dar normas, los padres tienen que enseñarle a los niños a controlar sus impulsos, y hoy los niños parecen tener un poder sobre los padres mucho mayor que el que tenían ellos. Entonces esto, pues lo voy a decir de una manera brutal: si usted nunca corrige a un niño, si usted nunca le pone límites, si usted nunca le dice no puedes hacer esto, pues usted está generando un delincuente en potencia, porque pues todo el mundo trata de cumplir con sus deseos primarios, y sus deseos primarios son muy instintivos. Entonces esto es el buen salvaje. Esto ya lo había hablado Kant desde el siglo XVII. Los seres humanos necesitamos crecer en sociedad, y eso implica normas. Y las normas son normas para poder convivir con otros. Ahora, eso hay que hacerlo de una manera amable, pero estricta. Y la amabilidad no riñe con con lo que sea estricto. Es decir, ahora, cuando uno piensa en todo un país que en este momento discute si suelta a los presos, si los delitos gravísimos de lesa humanidad se perdonan, etcétera, pues empieza a tener una dificultad muy grande para saber cómo se construye una sociedad sobre normas de convivencia. Profesor Cajiao, pues muchísimas gracias por acompañarnos, regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muy importante tener este análisis y la lectura que se da en torno a estos momentos, episodios de agresividad. Gio, aprendemos este nuevo concepto, bueno, este concepto que se da en torno a los hechos que pasan en las instituciones en Colombia. Profesor Cajiao, muchas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Igualmente, 9:41 de la mañana, Gio. Pues allí se develan distintos hechos, porque una de las cosas que más me quedan de toda esta conversación es precisamente este tratamiento de la autoridad, ¿no? Sí. Decía, no es cuestión de
acabar a los muchachos a golpes, pero sí determinar esas acciones que demuestren una autoridad en el tiempo de corregir a los menores. Exactamente, la importancia de corregir, pero saberlo corregir, ¿sí? No a Exactamente. golpes, sino un diálogo, que ellos realmente puedan entender qué es lo que está pasando. Bueno, Y yo que también. además, Sí, perdón, sí. Julián, terminó ese manejo emocional. El manejo de las emociones es tan fundamental. Sí, es trascendental lo que dice Gio en ese momento, y es que cómo se evidencia esas puestas o esos comportamientos a la hora de corregir. Y también está el elemento de decir que la autoridad no tiene el conocimiento final, digámoslo, ¿no? La verdad absoluta no está allí. Entonces, las personas que están formando también tienen que someterse a esa autorreflexión y decir, estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal, para autocorregir esos momentos y también darle una continuidad a, ahí sí, decir, a la corrección o a los dictámenes que se podrían dar pues en los órdenes institucionales y por supuesto también familiares. 9 de la mañana.